Ahora sí, comencemos. Para este diseño voy a utilizar hilos de 0.8 milímetros de grosor. Puedes utilizar hilo chino, coreano, taiwanés, el que a ti más te guste. Voy a iniciar tomando dos hebras, cada una de 50 centímetros. Voy a quedarme en este extremo y aquí donde están unidas estas dos puntas voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien. Aquí puedes ver cómo estoy realizando este primer nudo en este extremo. Aquí voy a jalar muy bien cada una de las puntas de los hilos, vamos a ajustarlo muy bien y estas dos puntas de los hilos las voy a cortar con las tijeras y con el encendedor voy a quemar estas puntitas y aprisionarlas sobre el mismo nudo para que se peguen allí. Me voy al otro extremo de los hilos. Voy a quemar con la ayuda del encendedor para adelgazar las dos puntas y a través de ellas dos voy a pasar una mostacilla, esta es número 6, o puedes pasar una cuenta de 3 milímetros. Esta mostacilla la voy a llevar hasta donde realicé el nudo que hicimos al inicio y de aquí voy a dejar una medida que puede ser entre 7 u 8 centímetros. Vamos a realizar otro nudo sencillo. Vamos a ajustarlo muy bien. Y esto ya lo vamos a fijar a nuestra mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Para continuar con el diseño voy a tomar nuevamente dos hebras de hilo. Cada una va a ser de 45 centímetros, son dos colores diferentes. Uno que es el blanco, el mismo color del hilo guía o base de toda la pulsera, y el otro en color negro. El de color negro lo voy a ubicar hacia mi lado izquierdo y el de color blanco va a estar ubicado hacia el lado derecho. La ubicación de los hilos es importante porque eso lo vamos a ver reflejado cuando empecemos a realizar la parte del tejido. Voy a doblar las puntas de ambos hilos dejando más o menos unos 4 centímetros de esta manera. Y ahora vamos a realizar lo siguiente. Mira, aquí puedes ver la cantidad de hilo que estoy dejando. Las puntas más cortas deben de ir ubicadas hacia la parte de arriba. Ubico el hilo negro por debajo del hilo blanco guía o base de la pulsera. El de color blanco lo paso de abajo hacia arriba por esa argollita negra y por esta argollita del hilo de color blanco voy a pasar las dos hebras de hilo del color negro. Termino de sacar muy bien la más larga y me va a quedar ubicado de esta manera. Mira. Entonces ahora vamos a cortar aún más las puntas más cortas. Entonces voy a comenzar a jalar con mucho cuidado la hebra de hilo que me quedó más larga, tanto del hilo blanco como del hilo negro, para cortar un poco más esta puntita que me quedó. Tomo nuevamente todos los hilos, jalo completamente para ajustarlo. Estas puntitas más pequeñas las puedo pasar o las puedo ubicar en donde está la cinta de enmascarar o cinta de papel para que pues digamos que no me vaya a interferir más adelante cuando comience a realizar los nudos que lleva la pulsera. De esa manera voy a meterla acá y aquí ya me quedarían listos y ubicados los hilos para comenzar a realizar los siguientes nudos. El primer nudo que formamos aquí es un nudo plano completo y continúo realizando otros dos nudos planos completos. Tomo el hilo de la derecha, lo paso por encima de los hilos centrales, aquí formaría una P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos, que sería aquí donde se va formando como la intersección. Voy a jalar este hilo por encima de la orejita que se formó del mismo hilo blanco y comienzo a jalar hasta que me quede bien ajustado. Ahora voy a tomar el hilo del lado izquierdo, que sería el de color blanco, lo paso por encima de los hilos centrales formando una Q. El de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita que se forma y comienzo nuevamente a jalar hasta que quede completamente ajustado. Repito nuevamente lo mismo, formo la P con el hilo de la derecha. El de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de la orejita, jalo, ajusto y listo. Formo una Q con el hilo de la izquierda. El de la derecha lo paso por encima de este,
Me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita y comienzo a jalar hasta ajustarlo muy bien. Aquí he formado 3 nudos planos completos. Ahora miren muy bien lo que yo les voy a explicar porque vamos a hacer un tejido diferente que se llama el tejido del nudo cruzado. Vamos a tomar el hilo blanco de mi derecha y vamos a formar una especie como de S invertida. Entonces miren lo que voy a formar. Esta figura es la que voy a formar, entonces miren muy bien. Cuando haya formado esta figura sobre los hilos base o centrales de la pulsera, tomo el hilo negro y lo voy a traer ubicándolo de forma diagonal. Miren la ubicación. Y este mismo hilo de color negro, sin cambiar la ubicación diagonal, voy a tomarlo y lo voy a traer pasándolo por debajo de los 2 hilos centrales y lo voy a sacar por esta orejita o esta barriguita de la figura que yo formé. Voy a comenzar a jalar y voy a comenzar aquí a ir jalando ambos hilos para que se vaya ajustando. Aquí es muy importante que ustedes lo jalen simultáneamente y con sus dedos los vayan organizando, ubicándolo hacia arriba para que quede bien pegado al tejido del nudo plano que hemos venido realizando. Y me debe quedar así. Para continuar voy a tomar nuevamente el hilo blanco y voy a formar la P. El hilo de la izquierda lo paso nuevamente por debajo de la unión de los hilos, miren de esa manera. Y aquí vamos a continuar realizando el tejido del nudo plano. Como puedes ver, aquí estamos realizando nuevamente el nudo cruzado. Muy bien, entonces miren, aquí ya estoy finalizando esta primera parte que va tejida y la voy a dejar en total de más o menos 5.5 centímetros. Igual, esta medida puede variar dependiendo de lo que ustedes, del largo que ustedes quieran al final para su pulsera. Vamos a cortar, quemar y pegar los hilos que nos van a sobrar. Más o menos al cortar vamos a dejar entre 1 o 2 milímetros y cuando quememos hagámoslo preferiblemente con la llama de color azul, la más cercana a la base del encendedor, y también traten de hacer buena presión para que quede bien pegado. Eso lo vamos a repetir con todos los hilos con los cuales hemos venido realizando los diferentes nudos. Aquí ya estoy cortando el último, quemando y pegando. Muy bien, entonces miren, así nos debe de quedar la parte que acabamos de realizar. Vamos a hacer un nudo sencillo aquí donde realicé el último nudo plano, lo ajustamos muy bien y ya esto lo podemos nuevamente fijar a nuestra mesa de trabajo para que podamos continuar con el diseño. Para este diseño vamos a utilizar también un imán, este es en forma de corazón, para ponerlo en las 2 pulseras que vamos a realizar. Vamos a utilizar letras acrílicas, yo voy a formar la palabra tú en una pulsera y yo en la otra pulsera. Vamos a utilizar 2 balines de 4 milímetros cada uno y una argolla que puede ser de 4 o 5 milímetros. Si ustedes tienen más pequeña, traten de ver si se les adapta bien al diseño. Aquí esos son los materiales que yo voy a utilizar. Lo primero que voy a realizar en ese momento es ponerle la argolla a los dijecitos del corazón del imán. Entonces con la ayuda de las pinzas de punta plana vamos a sujetar la argolla y con la otra pinza vamos a abrirlo moviéndolo, girándolo hacia delante. Aquí voy a pasar la argollita del imán y nuevamente lo cierro devolviendo el movimiento exactamente igual. Y listo, aquí ya tengo entonces esta parte del imán lista. Ya podemos continuar con la siguiente parte del diseño de la pulsera. Para continuar vamos a tomar las 2 hebras de hilo que están ubicadas en el centro. Vamos a empezar a pasar las letras que van a formar la palabra. Yo voy a formar aquí la palabra tú, pero en la otra pulsera iría la palabra yo. Ahora voy a pasar un primer balín a través de los 2 hilos. Y aquí vamos a pasar ya el dije de corazón, nuevamente el siguiente balín y listo. Esa sería toda la parte central de nuestra pulsera.
me debe quedar así. Vamos a realizar un nudo sencillo donde pasé el último balín y esto ya nuevamente lo fijo a mi mesa de trabajo. Vamos a tomar nuevamente las dos hebras de hilo, cada una de 45 centímetros, ubicadas en la misma posición de lo que hicimos al inicio de la primera parte de la pulsera. Vamos aquí a engancharlos de la misma forma para que me quede ya listo el primer nudo plano con el que vamos a dar inicio a toda la parte de este tejido. Miren, estamos repitiendo exactamente lo mismo del otro lado. Ajustamos este nudo y aquí vamos a continuar realizando el tejido hasta completar la misma medida que hice en el otro lado y también realizando el mismo patrón con la misma cantidad de nudos para cada uno de ellos. Vamos a hacer 3 nudos planos, luego el nudo cruzado y vamos a continuar repitiéndolo hasta completar la misma medida. Para este diseño yo elegí dos colores que fueron el negro y el blanco, pero tú puedes elegir los colores de tu preferencia. ¿De qué color la harías tú? Déjamelo saber en los comentarios. Muy bien, entonces miren, aquí ya terminé prácticamente esta parte. Voy a hacer lo mismo, a cortar los hilos que sobran, quemar y pegar con las mismas recomendaciones que yo les dije a ustedes al inicio. Vamos a hacerlo con todos los hilos que están sobrando de la parte del tejido y aquí donde finalice este último nudo plano vamos a realizar entonces un nudo sencillo. Vamos a ajustarlo súper bien y aquí ya que quedaría pendiente por hacer el mismo acabado que realizamos en el otro lado de la pulsera, dejando la misma medida y utilizando también otra shakira o mostacilla. Muy bien, en total el largo que yo dejé la pulsera desde el primer nudo hasta el último es de más o menos 14.5 centímetros. Tú puedes ajustarlo a la medida que tú necesites o que tú requieras. Para cerrarlo voy a utilizar la técnica del nudo plano, que es súper fácil. Aquí abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de un tutorial explicado detallado paso a paso de la técnica del nudo corredizo con el nudo plano, que es el que estoy realizando en este momento. Tomo una hebra de 20 centímetros para realizar esta parte del nudo corredizo para el cierre final. Aquí vamos a realizar 3 nudos planos completos para este cierre. Es lo que yo suelo hacer. Tú puedes completar más o menos 1 centímetro y quedaría perfecto. Cuando ya haya terminado, simplemente sería cortar los hilos que sobran, quemar y pegar. Si quieres hacerlo con la técnica del nudo barril o franciscano, quedaría perfecto también. Abajo te voy a dejar el enlace del tutorial detallado y explicado paso a paso también de la técnica del nudo barril o franciscano. Corto los hilos que me sobran, quemo y pego y como puedes ver está prácticamente terminada la pulsera con el diseño que te traje en el día de hoy. Este es un diseño que es perfecto para que lo regales a alguien especial o mejor aún para que lo vendas en tu emprendimiento de bisutería de accesorios y que generes un ingreso extra que nunca cae mal. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor, una hebra de 30 centímetros, 2 hebras de 40 centímetros y 2 hebras más de 65 centímetros cada una. Voy a iniciar tomando las 2 hebras de hilo de 40 centímetros. Me ubico en uno de los extremos. Aquí voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien. Corto los hilos que me sobran, quemo y pego, dejando una medida de 6 a 7 centímetros. Voy a realizar un nudo sencillo nuevamente. Voy a ajustarlo súper bien y ya lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o tabla con gancho. Tomo una hebra de hilo de 65 centímetros y la voy a pasar por debajo de los hilos centrales que tengo fijos en mi mesa. Voy a ubicarla en todo el centro. Para hacerlo más fácil, uno ambas puntas de este hilo. Y aquí cuando ya lo tenga en toda la mitad, voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia mi lado derecho, pasándola por encima de los hilos centrales. Aquí formo una P. Tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima de esta, me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de los hilos, por esta orejita, comienzo a jalar hasta que me quede bien ajustado. Voy a unirlo al nudo que había realizado inicialmente.
Tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima de los hilos centrales formando una Q. El de la derecha por encima de este y me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita, jalo y ajusto. Nuevamente formo la P con el hilo de la derecha, el de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita, voy a jalar y ajusto muy bien. Formo la Q con el hilo de la izquierda, el de la derecha lo paso por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, por esta orejita, comienzo a jalar hasta ajustarlo. Aquí llevo formado un segundo nudo plano completo. Aquí ya completé los 6 centímetros, como pudiste ver. Voy a cortar ahora los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Y así de fácil y sencillo es esa primera parte que tiene la pulsera. Muy bien, aquí cuando ya haya terminado nuevamente voy a fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Voy a tomar las dos hebras de hilos centrales para quemar y adelgazar estos dos hilos. Esta técnica ya se las he enseñado en muchos de mis videos. En este diseño voy a utilizar un corazón de acrílico, así como dos balines de 4 milímetros. Estos son en acero inoxidable. En la descripción del video les comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Voy a iniciar pasando primero un balín a través de los dos hilos centrales, seguido del corazón y otro balín. De esta manera estoy armando ya la parte central de la pulsera. Lo uno al último nudo plano que realicé anteriormente y lo fijo nuevamente a la mesa de trabajo. Tomo una hebra de hilo de 65 centímetros que voy a ubicar por debajo nuevamente de los hilos centrales, uniendo aquí las puntas para llevarla a todo el centro. Y de nuevo realizo un nudo plano. Paso el hilo de la derecha por encima de los hilos centrales, formando la P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este hilo y me devuelvo para pasarlo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita o este bucle que se forma y comienzo a jalar, pero no ajusto completamente. Voy a tratar de cerrar esta ruedita y ahora tomo la hebra de hilo negra de 30 centímetros y la idea es que sea de un color diferente, pero que a la vez corte bien con el que tenemos de base. Voy a tomar entonces la punta de este hilo y lo voy a pasar de abajo hacia arriba a través de esta argolla que había formado del nudo plano. Miren, de esta manera, tal cual ustedes lo ven. Voy a terminar aquí de ajustar bien este primer nudo. Organizo que quede una punta más bien pequeña del hilo negro y lo más cerca posible al balín. Organizo despacio con mis dedos para que me quede bien ubicada. Voy a tomar nuevamente la hebra de hilo negra y voy a pasarla a través de los dos hilos centrales, pasándola de abajo hacia arriba de esta forma. Y cuando ya la tenga aquí completamente en este espacio, voy a realizar el nudo hacia el otro lado, que sería el nudo hacia el lado izquierdo. Recuerden que habíamos realizado primero hacia la derecha y ahora realizo el tejido con el nudo hacia el lado izquierdo. Aquí me debe quedar el hilo negro, lo ajusto muy bien, organizo bien el nudo y listo. Voy a tomar ahora esta hebra de hilo de color negro nuevamente y la voy a ubicar en la parte de arriba del lado derecho por encima del hilo rojo anudador. De esta manera, miren, me debe quedar así la ubicación. ¿Qué voy a hacer ahora? Tomo nuevamente el hilo de la derecha y realizo otro nudo plano nuevamente hacia este lado, formando la P y el mismo patrón que hemos venido realizando. Ajusto muy bien, jalo esta hebra de hilo negra para que vaya tomando forma y termino de ajustar bien el nudo. Nuevamente voy a pasar el hilo de color negro por debajo del hilo rojo de la derecha, así como ustedes están viendo acá, y lo paso ubicándolo hacia el lado izquierdo por encima del hilo anudador de mi izquierda. Miren la ubicación como debe de quedar.
Realizo aquí ya el nudo hacia el lado izquierdo. Voy a ajustar bien este nudo y jalo este hilo negro para que vaya dándole forma nuevamente. Paso nuevamente el hilo negro por debajo del hilo anudador de mi lado izquierdo. Aquí lo ven, miren, lo paso por debajo, lo traigo y lo ubico en la derecha por encima del hilo anudador de la derecha y lo coloco de una forma diagonal para que sea más fácil de que me dé la forma. Voy a realizar el nudo hacia el lado derecho. Es el mismo nudo plano que hemos venido realizando. Y aquí lo ajusto nuevamente. Jalo, termino de ajustar bien el nudo y tomo nuevamente el hilo negro por debajo del hilo anudador de la derecha. Lo paso por aquí para ubicarlo hacia el lado izquierdo. De esta manera. Realizo el nudo con el lado izquierdo. Súper fácil, ¿cierto? Miren, ajusto muy bien, jalo para que vaya dándole forma, ajusto nuevamente, repito aquí lo mismo nuevamente. Voy a tomar este hilo negro y lo voy a pasar nuevamente por debajo del hilo anudador de la derecha y lo paso de abajo hacia arriba entre los hilos centrales, ubicándolo de esta forma. Cuando ya tenga este hilo en todo el centro, voy a realizar el otro nudo para completar un nudo plano, sería el del lado izquierdo. Recuerden que había hecho inicialmente el del lado derecho. Hago el del lado izquierdo, tratando de que este hilo me quede casi que en el centro. Esta ya es la parte final de este tramo de la pulsera. Voy a realizar aquí el nudo hacia el lado derecho y como pueden ver, la idea es hacer en esta parte ya final 2 nudos planos completos con el hilo de color rojo, que es el hilo base de toda la pulsera. Y al hacer esto voy a completar con estos 2 nudos más o menos unos 5 milímetros para completar en total 6 centímetros, que va a ser el tejido en total de este tramo de la pulsera. Más adelante les voy a mostrar la medida para que ustedes lo entiendan mejor. ¿Qué voy a hacer aquí? Miren, voy ya a cortar ese hilo de color negro. Voy a tratar de cortar dejando más o menos 2 milímetros y de quemar con el encendedor teniendo mucho cuidado. Háganlo despacio para que no quemen los hilos que no son y van oprimiendo con el dedo para que lo vayan pegando. Cuando ya tengan lista esta parte, sigue quemar estos hilos anudadores. Primero pues los cortamos dejando los 2 milímetros, quemar y pegar. Y ahora que sigue, bueno, ese inicio que le dimos con el hilo negro, ese puntito que quedó acá, por eso lo dejé tan corto, más o menos de 2 milímetros, para en esta parte ya quemo y voy oprimiendo para terminarlo de pegar. Y lista esta parte. Aquí ya está terminada y finalizada esta parte de la pulsera. Más adelante les voy a mostrar el tema de las medidas para que quede más claro. En esta parte del último nudo realizo otro nudo sencillo, también conocido como nudo simple, ya para finalizar este tramo. Y con esto ya me quedaría lista esta parte. Realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida. Y aquí les muestro las medidas. La parte tejida con el decorado negro 5.5 centímetros y finalizo con 2 nudos planos para completar 6 centímetros. Para cerrar la pulsera voy a utilizar la técnica del nudo plano. Finalizada y terminada esta linda, fácil y encantadora pulsera que les traje en el día de hoy. Una pulsera con un diseño diferente, un diseño muy original, donde van a poder combinar los colores que a ustedes más les guste. Vamos a utilizar hilo de 1.5 milímetros de grosor. Puedes utilizar el conocido hilo seda, también hilo cola de rata o cola de ratón.
Tomo en total 70 centímetros de este hilo, lo doblo por la mitad y voy a quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo lo hago con mi encendedor, quemando la punta durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia arriba, la punta queda más delgada. Uno ambas puntas del hilo y me voy a ir hasta la mitad. Cuando esté aquí ubicada, voy a correr 1 centímetro hacia mi derecha. Miren, de esta forma. Aquí marco ese centímetro que corrí, tomo un trozo de pitillo o popote más o menos de 2 centímetros y lo ubico por detrás del hilo. Sostengo bien con mis dedos y comienzo a enrollar el hilo en el tubito o en el pitillo o popote hacia mi lado izquierdo, dando alrededor de 4 vueltas completas. Cuando haya terminado de dar la cantidad de vueltas necesarias, voy a girarlo sosteniéndolo con mis dedos, ubicándolo de esta manera. Tomo el hilo con el que estaba realizando las vueltas y lo paso por el interior del pitillo o popote. Lo saco hacia el otro lado, lo jalo hasta sacar completamente y ahora continúo sacando el trozo de pitillo o popote. Lo termino de retirar y aquí comienzo a jalar ambas hebras del hilo en ambos lados hasta ajustar muy bien este nudo. Y aquí me queda formado un nudo franciscano o también conocido con el nombre de nudo barril. Nos ubicamos en el nudo que acabamos de realizar, identificamos la hebra de hilo más larga y sobre esa vamos a continuar trabajando, en mi caso la del lado derecho. Llegó el momento de personalizar nuestra pulsera de forma especial. Paso primero un balín. Este que estoy utilizando es de 4 milímetros. A continuación voy a pasar la inicial que representa a esa persona especial. Unido a esta inicial paso el corazón de acrílico que simboliza el amor y la conexión infinita entre dos personas. El corazón en esta pulsera nos recuerda de que el amor, la amistad y los lazos que creamos son los verdaderos tesoros en la vida. Y finalizo nuevamente con otro balín también de 4 milímetros. Todo eso lo uno al nudo que habíamos realizado previamente. Y a este lado realizamos otro nudo franciscano que simboliza la unión y la protección y representa la fuerza de los lazos que creamos con los demás y nos recuerda la importancia de mantenernos conectados con las personas que amamos. Este paso a paso es igual que el anterior. Ubico el pitillo detrás del hilo y comienzo a enrollarlo hacia mi lado izquierdo, lo más cercano posible al último balín que había pasado. Giro nuevamente con mis dedos y este hilo lo termino de pasar nuevamente por el interior de este pitillo. Terminamos de sacar nuevamente este hilo y retiramos nuevamente el pitillo. Ahora comenzamos a jalar ambas hebras de hilo llevando siempre este nudo hacia nuestro balín. Recuerda jalar ambos hilos para que nos quede bien hecho el nudo. Una vez y lo hayamos terminado, nos vamos a ir a uno de los extremos de la pulsera y a través de este pasamos una mostacilla dorada número 6 o un balín de 3 milímetros. Dejando una medida desde el centro de la inicial y el corazón de más o menos en total 14 centímetros si queremos que la pulsera nos quede en largo total de 28 centímetros. Si tú quieres que te quede más larga, puedes dejar una mayor cantidad de hilo. Aquí nuevamente vamos a tomar el pitillo o popote, ubicarlo por detrás de este hilo y con el hilo que sale hacia mi lado derecho, comienzo a enrollarlo hacia el lado izquierdo nuevamente, realizando en total 4 nudos completos. Esta parte del paso a paso ya la conoces muy bien. Termino de sacar aquí el hilo, retiro nuevamente el pitillo y comienzo a jalar de ambos lados para tratar de ajustar y que tome forma el nudo. Corto el hilo que me sobra,
más o menos dejando 1 milímetro, quemo y pego sobre el mismo nudo. Acerco la mostacilla y listo. Este acabado lo vamos a repetir también en el otro lado. El mismo paso a paso y de la misma forma en que lo hicimos. Como puedes ver, aquí ya me adelanté un poco y ya está terminado. Cuando ya tengamos lista esta pulsera y de esta forma, solo queda realizar el nudo corredizo. Vamos a utilizar la técnica también del nudo barril o franciscano, pero en esta ocasión sin utilizar el trozo de pitillo o popote. Aquí abajo en la descripción de este video te comparto un tutorial detallado paso a paso de esta técnica, así como 3 formas más de hacerla. También aquí la diferencia es que al ser un hilo de mayor grosor, que es 1.5 milímetros, al que normalmente suelo usar, te recomiendo que uses 25 centímetros para realizar este nudo. Termino de ajustarlo muy bien hacia cada lado. Y ahora, ¿qué me queda? Cortar aquellos hilos que me sobran, quemar y pegar. Y sin dudarlo, a mi compañero de aventuras le regalaré una. Y aquí está nuestra pulsera terminada, simple, hermosa y con un gran significado. ¿A quién se la regalarías? Déjame en los comentarios a quién te gustaría obsequiar esta bella pulsera y qué inicial le pondrías. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor, puede ser hilo chino, taiwanés o coreano. 2 de 70 centímetros y 2 de 100 centímetros, una de cada color. Me voy a quedar con esta que es de 70 centímetros. La voy a doblar por la mitad, uno las puntas para que sea mucho más fácil hacerlo. Y aquí donde está la marca de toda la mitad o del centro del hilo, la voy a fijar a mi mesa de trabajo. Voy a hacerlo utilizando cinta de enmascarar o cinta de papel para mayor comodidad. Entonces miren, aquí voy a señalar la marca y aquí la voy a fijar a mi mesa de trabajo. Muy bien, entonces ya me quedaría listo esta parte. Para continuar voy a tomar la otra hebra de hilo que es de 100 centímetros o de 1 metro, que es esta. ¿Qué voy a hacer? Desde la punta de este hilo voy a tomar mi metro y voy a dejar una medida de 35 centímetros. Aquí pueden ver la medida que estoy tomando con el metro, 35 centímetros. Voy a señalar con mi dedo esta medida y aquí lo voy a fijar nuevamente a mi mesa de trabajo. Siempre voy a tener presente aquí la medida, voy a fijarlo hacia mi lado derecho. Aquí me van a quedar ya los 2 hilos que voy a utilizar para el tejido. Al lado izquierdo tengo el hilo fijo que va a ser el hilo guía y a mi derecha el hilo más largo que va a ser el hilo anudador. Entonces miren, el de la izquierda hilo guía es este. El de la derecha, hilo anudador. Voy a tomar este hilo de mi derecha y lo voy a pasar por encima del hilo guía formando esta forma como de P. Me devuelvo con este mismo hilo y lo paso por debajo del hilo guía y lo saco por encima de esta orejita que se forma. Voy a comenzar a jalar y ajusto. ¿Qué voy a hacer ahora? Me devuelvo nuevamente con el hilo anudador, pasándolo por debajo del hilo guía y formando nuevamente una P hacia la derecha. Me devuelvo con este mismo hilo y lo voy a pasar por encima del hilo guía y por debajo de esta orejita. Jalo, muy bien. Y lo vamos aquí a ajustar. Perfecto. Repito lo mismo. El hilo de la derecha lo paso por encima del hilo guía, formo esta P. Me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo del hilo guía y por encima de esta orejita. Jalamos y apretamos muy bien. Nuevamente paso el hilo por debajo del hilo guía formando nuevamente una P. Me devuelvo entonces con este mismo hilo pero pasándolo por encima y por debajo. Jalo, ajusto, perfecto. He formado 2 nudos alondra. Voy a formar aquí el tercero. Realizo nuevamente el tejido por encima, ajusto muy bien
Y ahora realizo nuevamente el tejido, pero por debajo. Súper fácil, ¿cierto? O sea, me encanta, es demasiado fácil este tipo de tejido o nudo de macramé. Termino aquí de jalar, ajustamos, perfecto. Llevamos ya 3 nudos alondra, así de fácil es este diseño. Precioso, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a continuar realizando este mismo tejido para que sea un poco más fácil. Voy a sujetar el hilo guía con mi mano y ya con la mano derecha continúo realizando los nudos. Ya ustedes saben el patrón cómo es, entonces ya esta es una forma de hacerlo mucho más fácil y más rápido, sujetando ya directamente con mis manos de esta manera. Bueno, entonces voy a continuar realizando la cantidad de nudos que necesito hasta completar la medida, un largo total de toda esta parte tejida de 4 centímetros. Miren, así de fácil. Seguimos realizando aquí los nudos que voy a necesitar para completar la medida que les acabo de dar. Igualmente, esta medida es opcional, ya ustedes más adelante pueden decidir si quieren que sea de 4, más de 4 o menor de 4 centímetros, también depende del acabado y de la parte final de este diseño. Aquí ya voy finalizando y completando en total este largo tejido de 4 centímetros. Aquí ya lo he finalizado completamente. Entonces miren, él me va a quedar de esta forma. Voy a unir el inicio y el final de los nudos tomando esta forma como ovalada y ustedes van a apreciar que va a quedar una parte con una especie como de realce. De esta forma es que uno los 2 hilos y lo fijo a mi mesa de trabajo con cinta de enmascarar nuevamente. Aquí ya lo voy a ubicar entonces. Y aquí me va a quedar fija ya esta parte de arriba. Los hilos que me van a quedar en el centro los fijo también en mi mesa de trabajo. Tomo ahora el hilo que sale hacia mi lado derecho para iniciar el tejido. Lo paso por encima de los 2 hilos centrales formando la P. El hilo de mi lado izquierdo lo paso por encima de este y me devuelvo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por esta orejita, comienzo a jalar hasta que me quede bien ajustado. Este primer nudo trato de llevarlo que me quede lo más pegado posible a los nudos alondra. Repito lo mismo hacia la izquierda formando la Q, el de la derecha por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esta orejita, jalo y ajusto muy bien. Me queda formado el primer nudo plano completo. Repito lo mismo, formo la P con el de la derecha. El de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, por esta orejita, jalo, ajusto. Formo la Q con el hilo de la izquierda. El hilo de la derecha lo paso por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por esta orejita, jalo, ajusto y aquí formo un segundo nudo plano completo. Más o menos yo voy a continuar tejiendo hasta completar 5.5 centímetros o 6 centímetros. Aquí ya finalicé todos los nudos y completé el largo que necesito. Ahora voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Aquí más o menos corto dejando 2 milímetros, quemo y pego haciendo presión sobre el mismo nudo. Realizo el acabado en lo que va a ser este primer extremo de la pulsera, dejando una medida de más o menos 6 o 7 centímetros. Recuerden, depende del largo total para toda la pulsera. Voy a dejarlo en este caso de 6 centímetros y aquí voy a realizar un nudo sencillo. Si lo quieren decorar, pueden pasar antes de hacer este nudo una cuenta como por ejemplo una mostacilla o un balín y ya realizan el nudo. Lo ajustan muy bien, cortan los hilos que sobran, queman y pegan. Y para completar el otro extremo de la pulsera realizo una pieza exactamente igual como la que les acabo de enseñar, pero la voy a realizar en otro color. Aquí ya la tengo lista en color negro. Miren,
exactamente iguales, las mismas medidas y el mismo paso a paso. Así de fácil, así de sencillo. Ahora que sigue, unirlas para que tengan ese efecto en el centro del nudo infinito. ¿Cómo las vamos a unir? Entonces, miren, las voy a colocar de esta manera, una enfrente de la otra. Voy a irme desplazándome hacia la izquierda y a través de este ojal que aquí ustedes aprecian con el hilo negro, voy a pasar este acabado final de la pulsera o de la mitad de color rojo. Ahora voy a tomar este acabado de la pulsera de color negro y la voy a pasar a través del ojal de la de color rojo. De esta manera, jalo todo muy bien y listo. Aquí ya está formado ese nudo infinito, esa especie de nudo infinito que va a ir en el centro de la pulsera. Y este es el acabado de la manilla o pulsera que les traje en el día de hoy. Miren, queda preciosa. ¿Qué sigue ahora? Cerrarla. Voy a utilizar la técnica del nudo plano para realizar el cierre de toda la pulsera y de esta manera ya me queda terminada y finalizada esta linda pulsera que les traje en el día de hoy. Perfecto para regalarle a alguien muy especial, para vender si tienen un emprendimiento, la pueden acompañar de una tarjeta con un mensaje y sería un detalle perfecto. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 60 centímetros cada una, en 2 colores diferentes. Yo elegí el color negro y el color rojo, tú puedes elegir aquellos que más te gusten. Lo siguiente que voy a hacer es doblarlas por la mitad para poder quemar y adelgazar cada una de las puntas. Con el encendedor quemo durante algunos segundos la punta del hilo y con mis dedos girándolo hacia arriba voy a formar esta pequeña punta que ustedes ven aquí. Voy a unir ahora las 2 hebras de hilo y me voy a ubicar en uno de los extremos. Voy a utilizar para este diseño un corazón de acrílico, al igual que una letra, también es de acrílico, ustedes eligen los colores de su preferencia. Voy a empezar pasando primero el corazón a través de las 2 hebras de hilo. Seguido del corazón voy a pasar la letra. Lo siguiente que voy a hacer es ubicarlos en todo el centro. Los corazones y letras de acrílico son de los preferidos para regalar en fechas como San Valentín o amor y amistad. Bueno, aquí ya las tengo ubicadas en todo el centro, miren cómo se ve de bonito la combinación de los hilos y las letras. Ahora voy a realizar aquí un nudo franciscano. Voy a tomar un trozo de pitillo o popote, según le digan en su país, más o menos de 2 o incluso de 3 centímetros. Voy a ubicarlo en la parte de atrás de ambos hilos, voy a sujetarlo de esta manera, voy a tomar ambas hebras de hilo y voy a empezar a enrollarlas girando hacia el lado izquierdo. De esta manera, dando alrededor de 3 vueltas completas. Cuando ya haya finalizado, debe quedar de esta forma. Voy a girarlo nuevamente, ubicándolo como hacia la parte de atrás y las 2 hebras de hilo las voy a pasar por el interior del pitillo o popote con mucho cuidado. Voy a empezar aquí a jalar la hebra de hilo, poco a poco voy a ir corriendo el pitillo, voy a sujetarlo de esta forma para ir jalando también la hebra de hilo. En la medida en que voy sacando el pitillo voy a girarlo nuevamente, retiro completamente este pitillo y voy a empezar a jalar ambas hebras de hilo con mis dedos, dando la forma también, girándolo para que vaya tomando como tal la forma. Voy a jalar, aprieto muy fuerte de ambos extremos para que este nudo, me quede súper bien ajustado. Y miren cómo debe quedar combinando los 2 colores de las hebras de hilo, que es lo que le da ese toque diferente a esta pulsera. Miren cómo se ve de bonito. Voy a realizar el mismo nudo en el otro lado de la pulsera. Voy a tomar nuevamente un trozo de pitillo, ubicarlo por detrás de los hilos y empezar a enrollarlo hacia mi lado izquierdo. Es importante respetar el orden de los colores de los hilos para que al momento en que finalicemos de hacer el nudo y lo jalemos se vea bien bonito y definido cada uno de los colores.
Este es un diseño que vas a poder regalar a alguien muy especial, y si tienes un negocio de bisutería y de accesorio vas a poderlo vender. Y si lo que quieres es crear tu propia marca, con mi curso El Rentable Negocio de la Bisutería Creativa te voy a enseñar desde cero cómo crearla, cómo desarrollarla, cómo ponerle el precio a tus accesorios y que sea un negocio rentable. En la cajita de información debajo de este video te voy a dejar un enlace con toda la información que necesitas acerca del curso. Aquí ya voy terminando entonces de realizar este nudo. Como siempre voy a tratar de jalar llevándolo para que quede lo más cerca posible a donde está aquí el corazón. Voy a jalar siempre ambos hilos y aquí ya va quedando el diseño y listo. Miren cómo se ve de bonito, me encanta. Ustedes van a poder elegir los colores de los hilos de su preferencia, queda súper bonito. Voy a acomodar aquí bien cada hebra de hilo y mírenlo. Desde el centro de la pulsera, donde se unen el corazón y la letra, voy a dejar una medida de más o menos 14 centímetros y aquí voy a realizar un nudo franciscano. Lo voy a hacer de la misma forma como ya les he venido explicando. Ubico el pitillo por detrás de los hilos y voy a empezar a enrollarlo hacia mi izquierda dando 3 vueltas completas. Y aquí simplemente es pasar las puntas de los hilos por el interior del pitillo, poco a poco ir jalando y sacándolo y listo. Aquí simplemente acomodo con mis dedos y voy a jalar muy bien. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar, y este mismo acabado que queda súper bonito lo voy a repetir en el otro lado de la pulsera. Quedaría de esta forma. Para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Y aquí ya está finalizada esta fácil, bonita y muy sencilla pulsera, perfecta para compartir con tu persona favorita, para regalar, para vender. En este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros, 2 hebras de 50 centímetros cada una en 2 colores diferentes. También utilizaré un dije y un corazón de acrílico. Para comenzar me voy a quedar con una de las hebras de hilo y con el dije. Tomo la hebra de hilo, la doblo por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Tomo el encendedor, quemo la punta durante algunos segundos. Con mis dedos girando hacia arriba adelgazo la punta. Corto aquellas que quedan un poco deformes y listo. Las uno muy bien entre sí y las paso a través de uno de los agujeros que tiene el dije de abajo hacia arriba. Jalo completamente hasta que se forma esta pequeña argolla. A través de ella paso nuevamente las puntas del hilo. Jalo muy bien y listo. Aquí realizo un nudo sencillo, el cual ajusto muy bien de esta manera y así me debe de quedar. Esto mismo lo repito en el otro lado con la otra hebra de hilo, exactamente igual de como yo te acabo de explicar. Como puedes notar, las 2 hebras de hilo que estoy utilizando son de 2 colores diferentes, pero que combinan entre sí. Muy bien, entonces aquí estoy realizando ya lo mismo que te expliqué en el otro lado que ya hicimos. Ajusto nuevamente muy bien, realizo un nudo sencillo. Lo ajusto muy bien y listo, me quedaría así. Esto lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Tomo las 2 hebras de hilo de color azul que tengo ya fijas y a través de ambas hebras de hilo paso el corazón de acrílico. Yo elegí el corazón con el centro en un tono fucsia, pero tú puedes elegirlo en el mismo color del hilo que estás utilizando. Voy a unirlo ahora al nudo que había realizado previamente. Y voy a sujetar todo nuevamente con mis manos para realizar otro nudo sencillo al lado de donde pasé el corazón de acrílico. Voy a ajustarlo muy bien. Y cuando ya lo tenga listo, fijo nuevamente esto a mi mesa de trabajo. Para continuar con el diseño voy a tomar otra hebra de hilo. Esta es de 60 centímetros, la cual doblo por la mitad para pasar por debajo de los hilos centrales.
Para hacerlo más fácil voy a tomar las dos puntas de esta hebra de hilo y la paso uno por debajo y el otro por encima de los hilos. La ubico en todo el centro. Tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima de los hilos centrales formando esta P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma y comienzo a jalar hasta que quede completamente ajustado. Ahora tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima de los hilos centrales. Aquí formo una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos por la orejita, jalo, ajusto muy bien y me queda formado un nudo plano completo. Repito lo mismo, formo la P con el hilo de la derecha, el de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos por la orejita, jalo y listo. Formo la Q con el hilo de la izquierda, el de la derecha lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, jalo, ajusto y aquí formo el segundo nudo plano completo. Continúo entonces realizando nudos hasta completar 5 centímetros. Cuando ya lo haya completado, corto los hilos que me sobran, quemo y pego sobre el mismo nudo. Como puedes ver, es un diseño súper fácil y también queda muy bonito. Vas a poder combinar los colores que más te gusten, así también como el dije. Cuando ya haya terminado esta parte, voy a realizar otro nudo sencillo donde finalicé el último nudo plano que realicé. Voy a ajustarlo muy bien y me debe de quedar de esta manera. Y desde donde finalicé el último nudo hacia el extremo voy a dejar una medida de 7 centímetros y aquí voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y también corto aquellos hilos que me sobran, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y ya aquí he terminado la primera mitad de la pulsera. Ahora voy a realizar exactamente lo mismo que te acabo de mostrar en el otro lado. Lo único es que aquí no utilizaremos un corazón, sino simplemente el tejido con otra hebra de 60 centímetros e inicio aquí los nudos planos dejando la misma medida de 5 centímetros. Y este hilo va a ser del mismo color del hilo guía, que es rosado. Cuando ya lo haya completado, nuevamente corto los hilos que me sobran, quemo y pego y realizo también el nudo sencillo al finalizar el último nudo plano y realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Aquí puedes ya detallar un poco mejor lo que son las medidas. En total me van a quedar todo de 13.5 centímetros y si medimos el centro con el dije y el corazón, más o menos equivale a 3 centímetros, más o menos. Esto es para que te guíes en las medidas que estoy utilizando. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cerrarlo. Para cerrar esta pulsera voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Y recuerda que si quieres emprender en el mundo de la bisutería, tengo un curso donde yo te enseño cómo hacerlo desde cero, paso a paso. Y listo, aquí ya está terminada y finalizada nuestra linda pulsera que te traje en el día de hoy. Un diseño perfecto para que puedas hacer compartir entre parejas, entre amigos, entre familiares y puedes hacerlo acompañándolo de una preciosa tarjeta con un mensaje lleno de mucho significado.